Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Para iniciar nuestro mes de noviembre, vamos a continuar un poquito con los temas misteriosos y medio macabros, como el caso de las brujas. Pero, ¿qué será que tienen en común las brujas, las mujeres y la cerveza? Interesante. Así es. Pues bueno, hoy voy a explicarles qué tienen en común estos tres elementos. Una de las bebidas más populares, podría decirse que en todo el mundo, es la cerveza. La cerveza. La cerveza es un líquido de malta, dulce o fermentada, saborizada con lúpulo, fabricada de forma natural, y su descubrimiento fue aparentemente accidental. ¿Por qué? Cuando se mezcló el agua con cereales, pues, surgió la cerveza. Ok. Los sumerios humedecían el pan con agua y la levadura fermentaba la mezcla que la convertía en una bebida alcohólica. Ok. Entonces, por eso es que se dio de forma accidental. Ujú. El origen de este líquido tan famoso actualmente se dice que proviene de Mesopotamia, pero recordemos que se descubrió Göbekli Tepe. Si no Ujú. han visto nuestro episodio de Göbekli Tepe, pues corran a verlo, porque es ahí donde se encontraron o existen algunas bañeras de piedra donde se mezclaba la cebada con agua. Ok, eso es interesante. Exactamente. De hecho, Ujú. también hay una parte en el Mar Muerto, eh, hay como una parte de ruinas, también ahí había estas como bañeras en donde mezclaban también el líquido de agua con cebada, etcétera. Ujú. Entonces, pues también. El lúpulo. El lúpulo todavía no. Ah, ok. El lúpulo todavía no. O sea, la cerveza de raíz. Exactamente. Su origen el origen de la cerveza data de 4000 antes de Cristo en Mesopotamia. Como ya les había Ujú. dicho, eso es lo que se cree que fue en Mesopotamia. Sin embargo, bueno, también existe la teoría de que fue en Göbekli Tepe. Ok. Esto por el descubrimiento de unas tablillas de arcilla en Mesopotamia, provenientes de Mesopotamia, con inscripciones en escritura cuneiforme, que registraba el uso de una cerveza denominada Alulu. En Ok. una de estas tablillas se observan varias personas tomando este líquido de un recipiente. Entonces, por eso es que se Ujú. dice que viene de ahí o proviene de ahí. Algunos historiadores coinciden que la cerveza se originó en el asentamiento sumerio Godin Tempe entre 3500 y 3100 a.C. Ok. Un proceso iniciado y cultivado por mujeres. En la antigua Mesopotamia se veneraba a la diosa Ninkasi, deidad asociada a la elaboración de la cerveza y otras bebidas alcohólicas, que normalmente eran preparadas por las mujeres. Ninkasi, diosa de la cerveza, era la hija del poderoso dios Enki, quien se embarazó con su propio semen. Pero al no poder dar a luz porque era hombre, buscó a una de sus consortes, que era Ninhursag, quien al tomar su agua, o sea, su semen, Semen. dio Ujú. a luz a 7 hijos, entre ellos Ninkasi, quien nació del agua espumosa a través de su boca. Entonces, Ok. aquí no les puse todo de dónde nacieron cada uno de los hijos, pero sí unos nacieron que de la boca, otros que del estómago, otros que de los Ah, ok. ojos, y así. Y Ninkasi nació del agua espumosa a través de la boca. Y su Ok. nombre significa la dama que llena la boca. Ok. Ninkasi simbolizaba la importancia y reputación de las mujeres que fabricaban esta bebida. Ujú. Era la diosa de la cerveza
y su preparación, pero también era la bebida en sí. O sea, era realmente como la diosa global de la cerveza, ¿no? O sea, no solamente era de su preparación, sino la cerveza en sí. Ok, o sea, Ninkasi, formaba parte como un símbolo representativo de la cerveza. exacto, ajá. Ok. Ninkasi fue la diosa que regaló a las mujeres sumerias las instrucciones sobre la elaboración de cerveza. De hecho, la receta más antigua de cerveza fue transmitida a través de un himno dedicado a Ninkasi, escrito alrededor de 1800 a.C. Hay en una de estas como catas de cerveza, así como catas de vino, pero cata de cervezas, reprodujeron esta receta y se dice que el sabor de la cerveza era más o menos como una sidra. Como tipo hidromiel. Ajá, más o menos, Ok. pero ajá, algo así, como ese sabor. Ok. Un extracto de este poema, según The Beer Times, dice, y voy a citar: tú eres la que pone en remojo la malta en una jarra, las olas se elevan, las olas caen. Ninkasi, tú eres la que pone en remojo la malta en una jarra, mientras las olas se elevan y las olas caen. Eres la que extiende la masa cocida y triturada sobre grandes filtros de junco entretejido y la frescura vence. Ninkasi, tú eres la que extiende la masa cocida y triturada sobre grandes filtros de junco entretejido y la frescura vence. Otro extracto de este poema, que dicen que se oye como más sensualón, Ok. dice: aquí está Ninkasi trabajando sus servicios, empapando su malta en la jarra, y las olas subiendo y bajando, subiendo y bajando. Aquí está Ninkasi sosteniendo con ambas manos la miel y el dulce mosto, las olas subiendo y bajando y subiendo y bajando. Aquí está Ninkasi en el clímax vertiendo la cerveza de la tina, la embriagadora vida de Tigris y Éufrates. Ya suena más a Mesopotamia. Exactamente, ajá. Ujú. Pero son más o menos los extractos del poema y además es la receta más antigua de la cerveza. Oh, eso ya también es Porque habla símbolo. sobre Malta, habla Ujú, sobre la miel, habla ujú. sobre una jarra, entonces pues ahí está, ¿no? Ok. En la mitología báltica y eslava se encontraba la diosa Raugetiene, quien protegía la cerveza mientras su pareja Raugepatis era el dios de la fermentación. Ok. O sea, aquí ya Eh, hablamos de un hombre y una mujer. Exactamente. Ok. Aquí ya hablamos de hombres y mujeres. No metí hombres como tal porque encontré varios dioses que Sí, sí, sí. desde la cerveza y etcétera, entre por ejemplo Dionisio, etcétera, pero no los metí porque el punto de esta investigación y de este podcast el día de hoy es la relación que hay entre las mujeres, las Ujú. brujas y la cerveza. En la mitología finlandesa se cuenta la leyenda de tres mujeres que se preparaban para una fiesta de bodas. Estas Ujú. mujeres eran Osmotar, Capo y Kalevatar. Kalevatar. Trabajaban juntas para elaborar la primera cerveza del mundo, pero no les daba resultado nada hasta que Kalevatar combinó la saliva de la boca de un oso con miel silvestre. Y así obtuvieron la apreciada espuma de cerveza. Y este logro llegó al mundo de los hombres. Entonces el lobo tenía rabia. Oso. Digo, el oso, perdón. Ajá, yo creo. No, porque fue saliva. O sea, la saliva, no espuma, saliva. Pero Bueno. si formuló la espuma de la cerveza. Y la juntaron con miel silvestre. Ahí va otra vez la miel. ¿Mm? Ujú. En Egipto se hallaron vasijas que contenían residuos de cerveza denominada Ujú. situm, y esta era esencial en la dieta cotidiana, pero era solo para el pueblo. Ujú. Perdón, pero era para el pueblo, sí, ya que el vino era para las clases altas. Ujú. Aquí ya había una división de las bebidas embriagantes, cerveza para el pueblo, vino para las clases altas. En ese tiempo los graneros estaban destinados prácticamente a la cebada y la utilizaban como moneda de cambio. Ujú. De hecho, fueron los primeros en mercantilizar con la cerveza. Los Sí. egipcios eran los que pues, hacían su mercado con cervezas. Y mira, qué gracioso, ¿no? Ahorita, bueno, ya en la actualidad no, los egipcios, no sé si hay alguna marca de cerveza que domine al mundo, pero pues yo no los veo ya tan, No, ya no. ¿no? Pero es que recordemos que no había lúpulo.
O sea, Sí, no, simplemente no, era sí, sí, la sí, 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 cerveza. sí, sí, pero Ujú. de todas formas, ¿no? Pues O sea, el whisky raro. sigue siendo de Tennessee y de todos esos lados, porque pues ahí nació, ¿no? Pero bueno, ok, síguele. Ok. Los egipcios la bebían desde el esclavo hasta el faraón, pese a que era para clases bajas. El faraón también llegó a tomar cerveza. Y Obvio. también era preparada por las mujeres. Hay de hecho una historia de que gracias a la cerveza se salvó la humanidad en Egipto. Si no lo recuerdan, vayan al capítulo de Ra, en donde hablamos precisamente de esta situación en la que embriagan a la diosa Hathor para que no se coma la humanidad. Jato. Hathor. Ujú, Pues vayan a verlo para que entiendan de qué estoy hablando. ujú, Los salarios se pagaban con cerveza, 2 ujú, contenedores por día de trabajo. La ujú, cerveza egipcia se exportó a Roma, Palestina e India. ujú, Los griegos heredaron las técnicas de fabricación de cerveza de las elaboradoras de Egipto y a su ujú. vez se lo enseñaron a los romanos, quienes la llamaron cerevisia, en honor a la diosa Ceres. Aunque los griegos nunca se llevaron bien con la cerveza, ya que se le adjudicaban muchos problemas de salud. Y además, al ser machistas, pues no era como que dejaran a sus mujeres hacer la bebida, ¿verdad? Entonces, pues Claro, mejor no, cero cerveza. ok. Las mujeres vikingas eran las cerveceras exclusivas en la sociedad nórdica Ujú, y la ley dictaba que todo el material y equipo permanecía siempre en su poder. y sí. También bebían la cerveza junto a los hombres jarra a jarra, o sea, ellas también, al mismo que tomaba el hombre, el mismo que tomaba la mujer. Esta cerveza contenía ingredientes un poquito alternativos como el enebro, el cornezuelo, que es un alucinógeno, beleño y cicuta. O sea que tenías unos efectos medio psicodélicos cuando tomabas la cerveza vikinga. O sea, no solamente te embriagabas, sino que hacías un Ujú, viaje astral. ujú, La delicadeza con la que se efectuaban estas recetas les dio títulos especiales como Volva, que era una sacerdotisa, profetisa y mujer sabia, y ujú. Volur, eran videntes y hechiceras. Que esperen uno de estos podcasts donde hablaremos más a profundidad de las Volva y Volur. Además de que también había sacerdotisas. Entonces no voy a entrar en detalles de estas mujeres porque pues no deben, no solamente, no merecen ser solamente mencionadas, sino que tenemos que hacer un capítulo especial de Toda ellas una para que historia veamos. aparte. Sí, sí, porque son la verdad, tienen su historia. Pero Sí, se les llamaba así a las que elaboraban estas cervezas psicodélicas. ok. Es en la sociedad vikinga que se creó el concepto de braj, que es ver el futuro estando bajo la influencia de esta cerveza. Ujú, Si nos damos cuenta, las mujeres, al tener el rol de las labores del hogar, conocían de plantas, hierbas, todo lo que ellos cosechaban y lo que ellas sembraban. Y por lo tanto, ellas fueron las primeras en hacer cerveza. obvio. Las recetas pasaban de madres a hijas y ellas tenían el control absoluto de la producción. Ujú, En Europa, las recetas llegaron a monasterios y conventos, sí. donde las monjas tenían la encomienda de hacer cerveza para los sacerdotes y monjes. Y yo que solamente pensaba que hacían rompope. Pues No, no, no solo hacían rompope, hacían no, también de hecho cerveza. sí se ponen unas pedotas los padres. Pero fíjate, En la serie de Vikingos se ve una escena en la que entran a un monasterio uh-huh. y en la parte de atrás está repleto de vino y de cerveza, entonces sí le Pero si nos entraban duro. damos cuenta, como las recetas pasaban de madres a hijas y tú te ibas a lo mejor a un Monasterio, monasterio, pues tu obligación o parte de tus obligaciones era preparar la cerveza para los monjes que ahí habitaban. obvio. Ajá. Pero bueno, todas estas cervezas, tanto de los sumerios, egipcios, vikingos, carecían de algún conservador, lo que decíamos, no tenían Ujú, conservador. claro. Y no fue hasta el siglo IX que una monja benedictina de nombre Hildebard von Bingen, quien era mística y herbalista, que es muy raro para una monja, entonces yo creo que la obligaron a estar ahí porque herbalista y mística, monja, no me suena. Pero bueno, esta monja introdujo el uso del lúpulo
para poder Ujú. preservarlo y darle un amargor, y hasta hoy es considerada la santa patrona de la cerveza, Oh, a Hildegard cabrón. von Bingen. Ok. Nada más y nada menos. Una monja. La producción de cerveza se extendió por toda Europa y el Nuevo Mundo, siempre controlada por las mujeres, quienes eran Sí. conocidas como alewives o brewsters. Brewsters, como la cerveza. Ajá. Exactamente. Durante la Ok. Edad Media, esta industria era liderada por mujeres, quienes habían perfeccionado la receta. Ojo, solo las mujeres eran las que se hacían cargo de la elaboración de la cerveza, ¿ok? Durante esta época, las tabernas y mesones eran negocios con mayor presencia de mujeres, Ujú. que eran las que fabricaban esta bebida y a menudo gestionaban el local. No solo preparaban, sino también ellas eran las que atendían, eran las que cobraban, eran las que tenían las tabernas. Ellas eran las dueñas de las tabernas y los mesones. Hasta aquí entendemos cuál es la relación entre las mujeres y la cerveza, Ujú. ¿cierto? Ellas, al encargarse del hogar, conocían la receta para hacer la cerveza, y pues por eso entendemos cuál es la relación entre las mujeres y la cerveza. ¿De acuerdo? Hasta Que, ahí todo claro. que qué bueno que ahorita tocaste ese tema de que en las tabernas y todo esto solamente había mujeres. Ya en algún tema más adelante yo les hablaré de algo que cambió, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Me gustó ese apunte. Ok. Entonces entendemos perfectamente bien la primera relación. Mujeres, Ujú. cerveza, entendemos que por obvias razones de que ellas eran las encargadas de el hogar, pues conocían del movimiento de las funciones de las hierbas, y pues Ujú. ellas eran las productoras. Se dedicaban a producirlo. Exacto. Pero ¿qué relación hay con las brujas? ¿Ok? Pues supongo que por los brebajes, ¿no? Vamos a eso. Ok. Con la llegada de la religión cristiana, otra vez, lo volvemos a tocar, la cerveza se vería como una bebida de paganos. Sí. Ahí vamos. Las mujeres encargadas de este sector productivo generalmente eran vistas con sombreros puntiagudos y escobas. Mm, Sombreros puntiagudos y escobas. Esto con el objetivo de escombrar sus locales y mantenerlos limpios. ok. También se les veía paradas frente a calderos grandes en los que fermentaban la cebada para producir la cerveza. Y muchas de ellas no necesitaban de hombres para mantenerse. ¿Ok? Entonces, Ok. Ya llega la todo tiene religión sentido. cristiana, es bebida de paganos. Las Ujú. mujeres que producen estas cervezas tienen calderos muy grandes en donde fermentan la cebada, y además se les ve con sombreros puntiagudos y escobas. Las escobas para limpiar sus lugares, sus locales. Y Pero el ¿qué hay de caldero los, para hacer. pero ¿qué hay de los sombreros? Las mujeres que eran Ujú. buenas vendían, que eran buenas en la En producción de el la negocio. cerveza, lo vendían en el mercado. Ujú. Así que la función de los sombreros puntiagudos era la de hacerse notar entre el tumulto de los mercados. Mm, Y de mm, esta manera también podrías identificarlas con facilidad. Veías a una mujer con un sombrero puntiagudo y dices, ahí venden cerveza. ujú. No es que otra cosa, es que ahí vendían cerveza. Es como las micheladas que venden en los mercados, sabes que venden micheladas porque van con sus vasitos. Ellas llevaban sus sombreros, ¿ok? Ok, ok, ok. Si la mujer vendía desde su casa, o sea, no en una taberna, sino desde su casa, debía Ujú. distinguirse de otros hogares Obvio. para saber que ahí vendían cerveza. Entonces, la escoba, además de limpiar el lugar, servía como la indicación de que en esa casa vendían cerveza elaborada de forma doméstica y que la cerveza estaba lista. Tenía dos funciones. Una, que ahí se vendía cerveza, y la otra, que la cerveza ya estaba lista y ya podías pasar a comprarla. Ok. Y se preguntarán, ¿y cómo sabían si ya estaba lista? Bueno, pues se colgaba en la entrada de la casa una escoba para este distintivo. No sé si recuerdas que en algunas tabernas hay como un palo y cuelga como un anuncio. Bueno, ese palo era la escoba que marcaba
que ya estaba lista la cerveza y que ahí en esa casa se vendía cerveza doméstica. Artesanal. Artesanal la cosa. Ajá, ok. Entonces, sombreros puntiagudos para identificarnos en el mercado, escobas para limpiar y para demostrar que en mi casa vendo cerveza y que además ya está lista. Ok. La forma más fácil y cómoda de preparar la cerveza era en un caldero, Obvio. donde servía el mosto. ¿Qué es el mosto? Es el zumo de la uva. Ujú. Entonces ahí se hervía y se mezclaban todos los ingredientes, por lo que podían venderla recién hecha. Por eso eran estos calderos en donde se preparaban Obvio. todos estos menjurjes. También se les podía ver con gatos, que generalmente servían para ahuyentar a los ratones, los principales destructores de granos y propagadores de contaminación, ya que hay que recordar un punto muy importante. Porque hay que recordar que los gatos, bueno, obviamente eran los que cuidaban pues su lugar, la taberna, lo que sea, porque los ratones eran los que propagaban la peste negra, porque era la pandemia de moda. Entonces recordemos que esta era la época de esta peste y entonces, pues ellos eran los que la propagaban y los gatos solamente servían para ahuyentar. No era otra cosa más que ahuyentar. Otro símbolo que representaba que una casa era cervecera era un talismán similar a la estrella de David, o sea, el de 6 puntos, porque los 6 puntos representaban los ingredientes de una buena cerveza: lúpulo, granos, malta, levadura, agua y la mujer cervecera. Entonces no significaba nada más que el que representaba que tenías ahí, que esa casa tenía esos 6 ingredientes. ¿Y 3 puntos como Spider? Olvídalo. Quien entienda ese chiste, ahí coméntele. Ajá. A principios del siglo XVI se puso en marcha la Reforma Protestante. Ajá. Un movimiento muy estricto en cuanto a lo que la mujer decente, entre comillas, debería hacer. Y entre esas cosas decentes, entre comillas, era el de mantenerse alejadas del alcohol. Sobria. De todos los aspectos, no solo sobria, sino también, o sea, el que no lo elaborara. Ajá. Con esto, las mujeres cerveceras empezaron a ser vistas con malos ojos, en especial por su independencia económica, porque eran mujeres solteras o viudas que sobrevivían gracias a este negocio, no necesitaban de ningún hombre. ¿Y cómo era posible que una mujer pudiera sobrevivir sin la ayuda de un hombre? Porque eso era muy raro, extraño y del demonio. ¿Ok? Con el inicio de la Inquisición, y seguramente furiosos porque las mujeres empezaban a tener el control exclusivo de la producción de cerveza, y sobre todo las ganancias, los altos poderes de la iglesia la satanizaron y expulsaron hasta que esta industria fue dominada completamente por los hombres. El hecho de que las mujeres fueran comerciantes. Las mujeres. Ok. El hecho de que las mujeres fueran comerciantes o llevaran sus propias finanzas rebasaba el entendimiento de la iglesia. Obvio. Así que, en cuanto el catolicismo ganó fuerza en Europa, se satanizó y asesinó a las mujeres que practicaban este oficio. Toda mujer que se encontrara fuera de la concepción de mujer decente era condenada por brujería y esto implicaba tortura y muerte. ¿Ok? No voy a hablar sobre nada de la cacería de brujas porque tenemos un capítulo pendiente sobre la cacería de brujas. Pero esto nos da pie a entender uno de los motivos por los cuales fueron, pues, buscadas y cazadas. Exactamente, casadas sobre todo, ¿no? La iglesia tuvo algunas contradicciones, ya que antes de la peste negra se pintaban a las brujas como mujeres mitológicas asociadas con tradiciones paganas o como figuras ficticias asociadas a la curación y la enseñanza. Entonces, ¿cómo le puede hacer la iglesia para volverlas al consciente colectivo y decir, no son mitológicas, son reales y hay que enjuiciarlas? Los esfuerzos para separar mujeres y cerveza eran con la intención de evitar
que hubiera una distracción, entre comillas, en su propósito principal, entre comillas, o sea, la maternidad. ¿Cómo podía hacer la iglesia para demostrar que este Acto impuro. negocio era de una distracción de lo que realmente tenían que hacer, que era tener hijos? Ok. Entonces, las mujeres que fabricaban cerveza empezaron a ser vistas con sospecha y se les acusó de mezclar pociones en sus brebajes. Ah, mira. O sea, ya ahí empezamos a entender por qué los calderos se ven como una situación de vamos a mezclar ingredientes para hacer alguna pócima. Ujú. Ay, no. Ay, no. Pero fíjense, vimos en el tema, en el mes pasado, vimos lo de las brujas y entendimos un poquito sobre todos estos aspectos que identificaban a una bruja. Y muchos preguntaban que por qué el sombrero puntiagudo no lo mencionábamos ahí, porque no se les tenía representadas con el sombrero puntiagudo hasta que empezaron las mujeres cerveceras a usarlo. Era como su distintivo. Ajá, es como cuando vas al súper y ves al de la carne que trae su vestimenta como para Copia. cortar carne, ¿no? Y manchado de sangre, ¿no? O sea, decir, ay, ese es un asesino. No, es el carnicero. Puede ser asesino, Sí. pero es el carnicero. Entonces así empezaron a catalogar a las mujeres brujas cuando empezaron a utilizar estos sombreros para identificarse. Entonces, incluso había algunos cerveceros, o sea, sus colegas, hombres, Ujú. que las acusaban de practicar brujería y fabricar pócimas para hacerles perder clientes. Sí. Ahí ya empezamos a ver esta parte como de, a mí me estás quitando clientes, entonces, ¿cuál es la manera más fácil de que te eliminen de mi competencia? Pues que te asesinen. ¿Y cómo te pueden asesinar? Diciendo que eres bruja. Claro. ¿Mm? A la vestimenta típica del sombrero puntiagudo se le fue adjudicando una ideología perversa. Miles de cosas, como que ese era como para ocultar su verdadero yo, que así es como ocultaban que no tenían pelo, que era así, o sea, miles de cosas se les ponen, ¿no? Cuando tienen el sombrero y cuando utilizan la escoba y bueno. También los gatos que las acompañaban, pobres gatos, sufrieron de este estigma. O sea, no solamente fueron las mujeres, sino también los gatos, ya que se les acusó de ser familiares, como se les conoce a los gatos. Sobre todo los gatos negros que acompañan a las brujas, se les conoce como familiares. Es decir, criaturas sobrenaturales del folclore europeo que supuestamente otorgaban poderes mágicos y eran considerados espíritus malignos o incluso las propias brujas transformadas. Oye, pero pues qué pendejada, ¿no? Porque al final del día la taberna estaba limpia. Pues sí, porque los gatos ahuyentaban a los ratones. Y por eso es que ya no había tanta propagación, pero pues resulta que cuando ya las quitan y quitan a los gatos, pues los cerveceros tienen un desorden, porque no creo que los cerveceros hicieran limpieza como lo hacían las mujeres. Ni había gatos, porque empezaron a tenerle miedo a los gatos. Por lo mismo. Y es ahí donde empiezan a ahuyentar a los gatos y pues entonces empieza la propagación de toda esta porquería. Efectivamente. Pero bueno, y como en las comunidades de ese entonces, bueno, no solo de ese entonces, también ahora, También de ahorita. Ajá. No ha cambiado eran, mucho. eran muy supersticiosas, así fue como la iglesia logró que la imagen de las brujas fuera tomando forma. Ok. O sea, en una primera instancia la iglesia decía, no, 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 no crean en brujas, eso no existe, ¿cómo? Pero cuando entonces a mí me estás afectando, entonces sí, sí crean en brujas, ¿no? Obvio, como siempre. Como siempre en la religión católica y en la iglesia, pero bueno, finalmente era como una lucha de poder en donde pues sabemos que toda la institución que es la iglesia está conformada por hombres. Entonces, al Claro. verse atacados o al ver que no estaban teniendo como mayor, Auge. pues sí, porque finalmente las tabernas estaban muchísimo más llenas que la iglesia, te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, Obviamente, hasta la fecha. entonces, pues era lógico que pensaran que es del diablo. De hecho, algunas todavía, por eso dije que algunas comunidades todavía en la actualidad creen que un cierto demonio les llama a los maridos para ir a beber,
o que se les metió el demonio y por eso es alcohólico. No, señoras, no es el demonio. Su esposo es alcohólico. No lo quieran justificar. Justificar. Ujú. No. El que No, le gusta el alcohol, punto. de hecho, fíjate, qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Porque ocurre algo bien gracioso, ¿no? O sea, si querías llamar la atención, era bien fácil, ¿no? Mejor decirles son pecadores y ya, ¿no? Pero esta estúpida competencia por dinero, porque al final del día eso fue, una competencia por dinero, la vamos a ver también más adelante repercutiendo en otras miles de cosas, ¿no? Que incluso la misma iglesia después va a condenar, pero primero las aprovecha, ¿no? Y después es como de, no, estás mal, porque ¿cómo esto? Híjole, yo creo que definitivamente la historia no ha cambiado. O sea, la historia de verdad, la historia cada vez que la contamos aquí es como de, chale, ¿no? Sí, porque finalmente era un negocio que yo creo que le hubieran podido sacar mucho provecho, yo creo, porque ¿quién mejor que alguien que estuviera en contacto de todo esto? O sea, conocían sobre hierbas, conocían sobre plantas, qué combinación podíamos hacer con qué combinación, Claro, cómo podemos hacer esto, cómo se está en punto de hervor, etcétera. O sea, ¿quién mejor que una mujer que tenía pues el contacto directo que llevar un negocio de esta manera, ¿no? ujú. Es como ilógico que no lo dejaran, ¿no? Pero pues como tú lo dices, el negocio es el negocio, el dinero es el dinero y la iglesia estaba perdiendo porque también había esa baja en personas, ¿no? Y pues bueno, ya vemos también en la historia y veremos a lo mejor en algunos otros temas que hasta los mismos pecados se cobraban, ¿no? Y entonces al cobrar esos pecados, pues obviamente iban a ganar dinero, iban a cobrar porque fui a tomar, porque me fui a meter a la taberna, porque ahí también conocí a otra mujer, porque ahí también cometí otro pecado. Y entonces, Oye, y de pura casualidad, así como que se me ocurre, ¿verdad? ¿No tendrás el nombre de algún bar de esos? O sea, me refiero a las tabernas de aquella época, no porque investigué los nombres de las tabernas, pero, no, ajá, no sabes por qué, porque se me ocurre, ¿no? También esa parte del satanizar el lugar, ¿no? Porque evidentemente era una zona, digo, tomando el contexto de la iglesia, pues una zona de perdición, ¿no? Que digo, tampoco está muy alejado de la realidad, ¿no? bueno, pero Pero es que no era así, o sea, realmente no no, era no, una no. zona de perdición O sea, hasta que yo la sé que tomaron no, los hombres. yo sé que no, pero por eso te digo, o sea, en mi punto era, si tuvieras el nombre de algún lugar, porque probablemente el nombre era como de mujer, ¿no? No sé, Probablemente, o sea, probablemente sí. No tengo no investigué, más bien no me di a ujú, la tarea de investigar los nombres de las tabernas, porque además te puedo asegurar que no debe de haber, porque sabemos perfectamente bien que la iglesia, cuando se propone acabar con algo, arrasa con todo, arrasa con todo lo que encuentra y no deja testigos. Entonces, no creo que existan los nombres como tal. Sí estoy segura que debió de haber sido el nombre de alguna mujer, porque pues finalmente ellas eran las encargadas, ¿no? O de alguna diosa, como en el caso de los egipcios, ¿no? O el caso ujú, de los vikingos, ¿no? Que tenían también ellas su propia elaboración, su propia, pues formas y maneras. sí, porque finalmente ellas no solamente era una cerveza que te embriague y que te ponga feliz, sino que era también una cerveza que les ayudaba a poder tener poderes de adivinación. Entonces, también eso es diferente, ¿no? Y no, y te preguntaba eso porque sí me llega como ese trip, ¿no? Así a ver, ¿por qué satanizar un lugar en el que, como te digo, pues qué pendejos, ¿no? Porque al final del día yo creo que estar en la iglesia había más ratas, ¿no? O más probabilidad de contagio que estar en una taberna, ¿no? Tomando en consideración la salubridad del lugar, ¿no? Porque tenías una mujer que tenía una escoba, tenías a una mujer que tenía un gato que limpiaba de ratas el lugar, ¿no? Y me llega mucho ese trip porque te digo, o sea, yo creo que es que su esposo va A a la la taberna. taberna, ¿no?
pues para jugar, para encontrarse mujeres, para la prostitución, para el juego, para las apuestas, todo lo que la iglesia te prohíbe al final del día, ¿no? Pero eso lo hacían porque ellas ponían algo demoníaco en su bebida y entonces ellos caían en la tentación del demonio. Y Entonces, sí, ahí es donde ya transgiversan todo. y sí no creo que haya sido una poca ganancia, porque casi siempre, digo, lo pueden ver en películas, lo podemos ver en series, ¿no? La reunión siempre era en la taberna, ¿no? Nunca era en la iglesia, nunca era en la sacristía, o era en la iglesia, digo, o era en la taberna, o era con el herrero, ¿no? O sea, eran dos puntos estratégicos de cualquier punto medieval, ¿no? Pero sí, o sea, no dudo que la ganancia haya sido increíble, porque, digo, antes no te servían un vasito, te servían una pinta de cerveza, ¿no? O te servían una pinta grande, Una grandecita, jarra, un ajá. galón, ¿no? Entonces digo, puta, sí estaba entretenida esta situación, creo, ¿eh? Pero bueno, mira, como todo, ¿no? Ya más adelante veremos en la historia, ya les contaré yo unas anécdotas ahí medio extrañas de esta situación, pero sí coincido contigo, es satanizar mucho uno a la mujer, que digo, hasta la fecha algunas religiones y todo lo siguen haciendo, y dos al lugar, ¿no? Porque la actividad que llevara a cabo esa mujer, pues cómo, ¿no? Yo creo que hasta era más santa una prostituta que la que te vendía la cerveza. Bueno, de Así. hecho hubo una época incluso en donde las mujeres de la realeza o de la nobleza eran más, ¿cómo decirlo de una forma no tan grotesca? De nalga alegre, Ligeras, ligeras, de modales más ligeros que de una nalga misma sociable. prostituta, ¿no? O sea, porque realmente así era, solamente que lo manejaban como el, ok, no voy a decir, no voy a hacer, lo vamos a pintar, lo vamos a una bula papal, Ujú. etcétera, lo que sea, para que no se note que tú eres más fácil que la que vende cerveza, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron leyes, fueron reglas, fueron cosas que empezaron a implementar, que se empezaron a implementar también por la cuestión de los pensamientos de la reforma protestante, donde pues obviamente y se sigue manejando que la mujer solamente tiene como esa labor de procreación, como que no Ujú. debe de tener más. Algunas otras religiones sí las veneran más, pero las veneran de una forma extrema, que se piensa como que las tienen muy prisioneras Reprimidas. entonces, bueno, es entrar en una controversia, yo creo que también ahorita tenemos como muchísimo más libertades Ujú. como mujeres, pero yo creo que también no hay que caer en el libertinaje, o sea, simplemente es trabajar en lo que te corresponde y listo, ¿no? En lo que te gusta y listo, y no, también no, ni ser muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como decimos aquí en México, o sea, es Yo, un yo término pienso que medio. yo pienso que más bien es darse cuenta de dónde vienen todas estas raíces, ¿no? Porque ahorita muchas mujeres piensan que están reprimidas, ¿no? Y cuando tú das la vuelta en la página y en el libro te das cuenta que viene bien claro que nunca se le ha dado el lugar a la mujer. Bueno, al principio de Espera, los espera, espera, tiempos espera, sí. espera, ahí voy, ahí voy, ahí Ajá. voy. Nunca se le ha dado el lugar a la mujer en ciertas religiones, que ahí la dejo, ¿no? Pero que en otras tenían todo el poder del mundo, ¿no? O sea, inclusive tanto así que ellas eran las que daban la última palabra, ¿no? Pero evidentemente, digo, por eso vuelvo a repetir, ahorita a lo mejor sienten que están así, ¿no? Reprimidas por un patriarcado, ¿no? Pero de alguna otra forma creo que, pues no es tanto el patriarcado, más bien es como que una idea religiosa, pero Pues mira, sí, porque también hay otras religiones actualmente que aparentemente tienen restringidas o reprimidas a las mujeres, pero ellas son también las que la última palabra la tiene la mujer. Y hay otras religiones que, ¿cómo decirlo? Dicen, no, yo no digo eso, yo sí dejo a mi mujer, pero también le pido que a mi marido le sirva y que mi marido ujú, cuando diga lo haga y que cuando él quiera se hace y cuando él mande se tenga que obedecer. Entonces, pues como que no están muy diferentes a las religiones, ¿eh? Así que vayan pensando porque, mira, lo voy a decir tal cual.
En una ocasión, en una plática con un amigo, que estaba yo leyendo unos textos del Islam y me decía, sí, pues léete tal sura donde hablan que lo de las mujeres Ujú. que tienen que estar cubiertas. Y le dije, sí, ajá, y ya leíste el versículo de la Biblia donde habla que la mujer tiene que obedecer a su marido y que si no puede ser castigada. Le dije, no estamos tan mal, ¿eh? No estamos ahí, o sea, estamos en la misma. Católicos y musulmanes están en la misma, nada más que unos lo ocultan muy bien. Entonces, pues creo que no se trata como de los tiempos, sino es de toda la historia. Si regresamos al pasado, se van a dar cuenta que en este tiempo, en el tiempo en donde estábamos hablando sobre las mujeres y la cerveza, el ser mujer era una maldición. O sea, ya el Ujú. hecho de que tú fueras mujer era una maldición. Y Ujú. ahí no era que te hicieran sentir mal o que te echaran piropos en la calle. Ahí era que te veían un defecto y te decían que eras bruja y te mataban. Y te mataban frente a todos. No te mataban ahí en lo oscurito, te mataban frente a todos. Sí, sí. Entonces, también ahí sufrieron mucho las mujeres y también a lo largo de la historia se ha sufrido mucho. Entonces, hay que regresar un poquito a la historia para ver todo lo que hemos vivido. Todo. Ha sido Uy, no. muy, muy difícil, pero bueno. En realidad esta es la relación ahora, bueno, lo que hablábamos sobre los sombreros puntiagudos, sobre las escobas, los gatos, los calderos. Esta es la relación que hay entre las brujas y la cerveza. O sea, la relación entre mujer y cerveza es, la mujer era la que tenía el orden de la casa. ¿Y cuál es la relación entre las brujas y la cerveza? Pues que la Ellas forma la en cómo se fabricaban. distinguían de otras tabernas o de otras mujeres eran los sombreros puntiagudos, las escobas, los calderos. Y pues es así como también comienza, entre otros muchos detalles que ya hablaremos en su momento, la casa de brujas. Y como les decía, el periodo más oscuro para ser mujer, porque ser mujer era una maldición y era causa de muerte. Y sí. Es más, hasta que tuvieras un lunar en la boca, en la nariz, cerca de los ojos, automáticamente te convertían en bruja. Y sí. Entonces, pues bueno, ya hablaremos en su momento sobre esta casa de brujas, sobre todo esto que se hizo de los juicios, su persecución y su casa. Y pues bueno, ese es el tema de las mujeres, la cerveza. No, las mujeres, las Las brujas y la mujeres, así cerveza, más bien. Ajá. porque pues bueno, yo no sabía que las mujeres eran las que producían la cerveza, nunca me imaginé que ellas eran las que tenían como el poder. Y pues bueno, miren, vean hasta qué grado llegaron, que gracias a eso que ahora toman, tuvieron que haber muchas mujeres que murieron. No, y espérate, ya te pondré yo la otra historia y ya la. No, y hay Ya, todavía ya mucho verás, más. ya Hay verás. todavía No. mucho más que investigar. No quise sacar, como les dije, los nombres de los santos o las personas, de hombres involucrados en esta cuestión de la cerveza, porque la idea era que ustedes observaran cuál era la relación entre estos tres, o sea, la mujer, la bruja y la cerveza, y no mezclar esta parte de los hombres porque finalmente sí se mezcla porque no es completamente pues como de solo mujeres, sino que llegó un momento en el que se unieron ambos, porque ya vimos que los colegas que eran los cerveceros las acusaban de ser brujas, Ujú. pero el punto era que entendiéramos esta relación de estos tres elementos y el por qué, porque muchos me preguntaron, como lo dije, lo de los sombreros puntiagudos. Ujú. ¿Por qué no se mencionó en brujas? Porque no era momento. Era en en donde nos podemos entender por qué eran los sombreros. Sí, está interesante la relación también. Así que por eso es que las brujas traían su sombrerito. Bueno, las dibujaban con sombrero. Pues muy bien, ¿Qué te interesante, pareció? educativo, sobre todo, que eso es lo más importante. Y pues ahí está, como dicen, el que no lee su historia está condenado a repetirla. Entonces, ahí Y el estamos. que la lee a darse cuenta de lo que se repite. Pero bueno, coméntenos qué les pareció este rollo, si les agradó, si ustedes sabían sobre la historia, sobre esta relación entre las mujeres, la cerveza, las brujas, cerveza. Si no, coméntenos si
qué les gustó más, cuál es su opinión sobre el tema, ¿Qué cerveza les gusta? qué cerveza les gusta, si no les gusta la cerveza, si tienen gatos, no es cierto, eso no. Y pues bueno, ese es el tema, comenten, denle like, se acerca nuestro aniversario de 1 año ya, agradeciéndoles a todos ustedes, nuestros seguidores, por este año maravilloso. La verdad, nos ayudó, la pandemia esto nos la hizo un poquito más ligera, entonces Más productivo. más productivo, menos aburrido, entonces les agradecemos que nos sigan, que sigan compartiendo, que les sigan dando like y pues esperen porque habrá ahí una sorpresilla. Bueno, Así cuídense es. mucho y nos vemos en el próximo rollo. No se pierdan los rollitos, el siguiente rollito les va a gustar, así que cuídense mucho. Ya. Vámonos porque estoy a dos de darle un cabezazo aquí, que se caiga el mueble este que tengo arriba de mí. Sí, Bye. casi, casi. Bye.